son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. DJ Alejandro Barrera. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista. Estamos en este lunes 31 de marzo, ya finalizando este mes, entrando en abril, aproximándose una fecha muy importante para todos los argentinos que tiene que ver con el 2 de abril, donde hacemos un recordatorio de la causa Malvinas. Bueno, esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook para los que estén por redes sociales. Y en este caso vamos a avanzar con el capítulo 7 de Historia del Peronismo de Eva Perón. Tal vez uno de los capítulos más importantes. La verdad que ayer cuando lo repasaba me costó omitir algunos párrafos, sino que el capítulo en sí es bastante completo y profundo en cuanto al tema que desarrolla, que es el 17 de octubre, Perón y los descamisados. Bueno, como recordemos que lo habíamos caracterizado como el hecho fundacional del justicialismo, si bien Eva hace establece un momento previo que tiene que ver con la asunción de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. El 17 de octubre es el día en que se cristaliza el encuentro del pacto, digamos, entre el líder y el pueblo, que bueno, Eva lo va a caracterizar en este capítulo. Así que, bueno, sin mucho más preámbulos, arrancamos con lo que es ya el primer párrafo, donde dice la historia del 17 de octubre. En la clase anterior, al dejar de hablar sobre el significado del 17 de octubre, anuncié que hoy volvería a ocuparme de esa fecha tan cara a mis recuerdos y en forma especial del descamisado. En estas clases, al hablar de nuestro movimiento peronista, no he querido pronunciar otro nombre que el del general Perón, porque entiendo que solamente el nombre de Perón tiene ya una gloria que nada a nadie podrá jamás. Por esa misma razón, tampoco quiero hablar de mí. Además, la historia del 17 de octubre de 1945 es demasiado reciente. Viven todavía sus personajes y quizás, al seguir sus pasos en aquellos días, podríamos llegar a descubrir que en el fondo muchos de aquellos hombres no supieron ser leales con los compromisos que habían contraído con Perón y con el pueblo. Los desleales se dejan de lado. Digo que no supieron ser leales, lo cual equivale a decir que no supieron ser hombres. Otros, los que quizás tuvieron brillante actuación el 17 de octubre, después no supieron seguir tal vez la línea de conducta que entonces habían tomado, desviándose del buen camino. Por eso, a pesar de ser la revolución un acontecimiento tan reciente, van apareciendo nuevos hombres en la lucha, mientras quedan atrás los que no tienen suficiente personalidad, los que no tienen el corazón suficientemente bien templado, los que no saben tomar la causa con desinterés, con renunciamiento de sí mismos, y sobre todo los que no saben dejar de lado las ambiciones personales para abrazar con honradez esta causa, que es la causa de la patria. Homenaje a los únicos protagonistas. Ahora yo quiero cumplir la promesa que formulé en la clase anterior. Por eso no he de hablar de aquellos hechos de los que fui testigo. Además, poco tendría que decir de mí misma y sí mucho, en cambio, de aquellos de los que hablo siempre, de los que fueron protagonistas del 17 de octubre, es decir, del pueblo y de Perón. A ellos va mi homenaje y el homenaje diario de todos los peronistas en todos los momentos de nuestra diaria existencia. La libertad solo podía ser conquistada por el pueblo. Hoy me contentaré con referirles algunos de los sentimientos que experimentó mi corazón en aquellos días infinitamente largos. Confieso que cuando tuve que salir al encuentro de la realidad, pensé en mucha gente cuyo recuerdo se agolpaba en ese momento en mi mente. Pero después, créanme sinceramente, comprendí que la libertad no podía ser conquistada por nadie más que por el pueblo. Confieso que en aquella oportunidad quizás me interesase más la libertad de un corazón y la de una vida que el triunfo de sus grandes ideales. El corazón de los argentinos. Tan pronto como empecé a llamar a las puertas de los pobres, de los humildes, de los desheredados, confieso que allí sí encontré corazones. Por eso hoy puedo decir con gran verdad que conozco todo el muestrario de los corazones del pueblo argentino. La actitud de los altos funcionarios. Cuando pedí una audiencia, por ejemplo, a fin de entrevistar a un alto funcionario, me la concedieron, pero para dentro de un mes.
De algunas partes, lo confieso, tuve que salir llorando, pero no de amargura sino de indignación. Claro, ¿quién era yo en aquel momento sino una débil mujer que había cometido el delito de creer en un coronel vencido y prisionero? La gran soledad de Eva Perón. Por eso digo siempre que en aquellos días de mi gran soledad conocí todas las gamas de las almas humanas. Por eso también algunas veces he cometido lo que para algunos quizás parezca una herejía, al indignarme mientras recibía en mi despacho a muchos peronistas, especialmente a los descamisados, a los desposeídos, contra aquellos peronistas de la primera hora que se han convencido de tener una personalidad que no tienen y que se creen superiores cuando en realidad no somos nosotros quienes hemos de creernos superiores, sino que son los demás los que deben calificarnos. El pueblo hizo el 17 de octubre. Por eso yo siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes, porque fueron ellos los que defendieron al general. Nadie dio el toque de salida. El pueblo salió solo. No fue la señora de Perón, tampoco fue la Confederación General del Trabajo. Fueron los obreros y los sindicatos, todos los que por sí mismos salieron a la calle. La Confederación General del Trabajo, la señora de Perón, todos nosotros lo deseábamos, pero fue una eclosión popular. Fue el pueblo el que se dio cita sin que nadie se lo hubiese indicado. Por eso, cuando llegamos a una alta posición, por más alto que estemos, nuestro corazón nunca debe dejar de estar con el pueblo y siempre hemos de sentirnos humildes, porque desde nuestra humildad podemos construir grandes obras. Querer sinceramente al pueblo. Esto es muy importante para los peronistas. Yo he sufrido una gran desilusión cuando he visto a hombres, no digo a mujeres porque aún no les ha tocado actuar, que siendo de la primera hora se han sentido personajes y se han olvidado del pueblo. Yo no llamo a acordarse del pueblo a los que se acuerdan de él para utilizarlo políticamente, sino a los que quieren sinceramente a ese pueblo. Yo, por ser una mujer del pueblo, creo tener cierta intuición popular y sé quienes quieren honrada y lealmente a los descamisados y quienes pretenden utilizarlos políticamente. La esperanza de la revolución. Por eso he dicho siempre que antes de ser una realidad, prefiero ser la esperanza de la revolución, porque así seré la eterna vigía de la revolución. Y eterna vigía de la revolución es el título que aspiro a tener, y para tenerlo hay que ganarlo. Eterna vigía de la revolución es no tener amigos personales, porque los únicos amigos nuestros han de ser los amigos de la causa, y si un amigo de la causa tiene un momento de locura y se desvía, desde ese instante dejará de ser amigo. Nosotros no tenemos más amigos ni más compromisos que nuestra causa. Es decir, que no tenemos más bandera que la de nuestra causa, que es la bandera de la patria y de Perón. Esa es la bandera que seguimos y por ella somos capaces de hacer cualquier sacrificio y de renunciar a cualquier cosa. Amiga de los que quieren a Perón. Yo soy y he tratado de ser siempre una buena amiga de los peronistas, pero también soy extraordinariamente celosa y vigilo en forma permanente el cariño de los peronistas hacia el líder, hacia el general. Por eso es que soy amiga de los que quieren a Perón, pero de los que lo quieren con lealtad, con honradez, sin ambiciones, sin intereses mezquinos y bastardos. Entonces sí soy amiga. Guay del que no lo quiera hacia Perón, porque desde ese momento perdió mi amistad, mi cariño, mi corazón y mi consecuencia. Sentimiento de justicia y amor por la justicia. Yo llevo en mí un poco de ese sentimiento permanente de indignación ante la injusticia. El general, en cambio, se distingue por su amor por la justicia. Parecen dos sentimientos distintos, pero en verdad conducen a un mismo fin. Yo empecé a sentir en esa forma durante aquellos días en que a Perón no lo habían sentido y mucho menos interpretado los ricos, los poderosos, pero cuando ya lo interpretaban los de abajo, los pobres, los humildes, los explotados por la injusticia de los de arriba. Mi sentimiento de la indignación ante la injusticia ha sido muchas veces confundido por los oligarcas y por los contrarios a nuestra causa, quienes han dicho que yo soy una resentida social. El resentimiento es negativo. ¿Por qué había de ser yo una resentida? La vida me dio a mí todo lo que una mujer pueda ambicionar, pero yo no estaba satisfecha, es cierto, de mi vida. Yo sentía la necesidad de hacer algo más. Jamás estaba satisfecha con lo que era ni con lo que realizaba, pero no era ni soy una resentida.
Lo que ocurre es que confunden mi sentimiento de indignación ante la injusticia, que es un sentimiento positivo, con el resentimiento, que es un sentimiento completamente negativo, propio de egoístas y de estériles. Los tres amores de Evita. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes, y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: la patria, Perón y el pueblo. Y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos tres amores son uno solo, porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón, sin Perón no tendríamos patria, y sin patria no valdría la pena vivir. ¿Quiénes son los descamisados? Los humildes, los del 17 de octubre, ya han pasado la historia con el nombre que para despreciarlos les puso la oligarquía: descamisados. Yo les dije a ustedes en otra clase lo que son para mí los descamisados. Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de Mayo en aquel día memorable, material o espiritualmente mezclados con el pueblo sudoroso, reclamándolo a Perón y dispuestos a morir de alegría por Perón. Hoy estoy convencida de que se han multiplicado los que están dispuestos a dar la vida por Perón, porque hoy somos más exigentes, porque hoy no aceptamos nada que no sea Perón, porque hoy el movimiento ya nos ha enseñado que Perón hay uno solo y que, por desgracia para los argentinos, pasará tal vez mucho tiempo antes de que haya alguien que pueda aproximarse a su grandeza. Bueno, acá quería hacer un comentario también sobre lo que es el concepto de descamisados, que bien lo describe Eva, como las clases populares, los humildes, los trabajadores que salieron ese día a la Plaza de Mayo para ir en búsqueda de su líder, y que también hay una apropiación del sentido peyorativo que siempre tuvo la oligarquía para con el pueblo. En este caso, con el concepto de la palabra descamisados, como bueno, lo dice su nombre, es provisto de camisa, de una prenda, pero que en realidad el peronismo lo toma un poco y lo reivindica. Lo mismo cuando Eva se refiere a los grasas o a mis grasitas, con el cariño que la caracteriza, reutilizando, digamos, esas palabras que solía utilizar la oligarquía para referirse de manera peyorativa hacia el pueblo. Dice un poco más: la recomendación de Perón, querer a los humildes. También en aquellos días empecé a tener otro sentimiento en mi corazón: el gran sentimiento de amor por los humildes que Perón ya me había enseñado a sentir. Los pocos mensajes que recibí del coronel Perón en esos días eran para pedirme que recomendara tranquilidad a los compañeros trabajadores. Yo empecé a pensar entonces que si Perón se olvidaba de mí, en cierto modo, para hablarme solamente de sus descamisados, que si los quería tanto a ellos, me daba una prueba de amor, tal vez la más grande que podía tener. Quiero decir que si él me demostraba gran cariño por los descamisados, yo no podía menos que quererlos a él, sirviendo con todo mi corazón a la causa de los descamisados. Así está la gran explicación de mi vida, y perdónenme esta confidencia sentimental, que es solo un anticipo de lo que explico en mi libro La razón de mi vida, que estoy escribiendo, más para hacer que lo comprendan a Perón que para hacerme perdonar mis defectos y mis errores. Perón y el pueblo identificados por Eva Perón. Pero lo cierto es que yo identifico en tal forma a Perón con el pueblo, que ya no sé si sirvo al pueblo por amor a Perón o si sirvo a Perón por amor al pueblo. Ustedes habrán advertido en todas estas cosas que hoy les digo donde se encuentra la razón de mi propia vida. Todas las creaciones peronistas tienen una sola razón: Perón. Creación de la fundación, sus razones. Por eso quiero hablarles ahora de los motivos que me indujeron a crear la fundación, que también es una cuestión eminentemente peronista. La fundación tiene su más profunda razón de ser precisamente en lo que sucedió en aquellos días memorables de octubre de 1945. Tiene el sentido de mi gratitud hacia el pueblo descamisado que me devolvió la vida al devolverme a Perón. Bueno, acá ya para adentrarnos en el tema de la Fundación Eva Perón, uno de los grandes hitos del justicialismo en cuanto a la reparación social que realizó en su momento, tenemos un fragmento del documental, la película de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, que acá ya la hemos citado varias veces,
Y en este caso consta de dos partes que ahora a modo de introducción vamos a compartir la primera, donde hace un pequeño relevo, digamos, de lo que fue la Fundación Perón. Así que compartimos el video 1 y ya seguimos con Historia del Peronismo. Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca, la Fundación Eva Perón. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce, el mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita. Yo sé que dentro de muchos años, cuando los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán, entonces éramos más felices. Perón estaba con nosotros. Estaba un primer fragmento a modo de introducción del significado profundo y la implicancia que tuvo la fundación en el pueblo argentino. Recuerdo que Perón explicaba esto diciendo que mientras él se encargaba de edificar la gran casa que era la patria que iba a contener a todos, Evita realizó la tarea de asistir a los más necesitados, digamos, mientras esa gran obra se realizaba, y eso fue un poco el trabajo de la Fundación Eva Perón. Entonces acá, bueno, ella dice un poco más, una prueba de amor. Por eso mi vida ya no me pertenece, es del pueblo que me ha ganado el derecho de que yo le ofrezca cada día mi vida en el esfuerzo permanente de hacer algo por su felicidad. La Fundación es además una prueba de mi amor hacia el general. Él no vive más que para su pueblo, no piensa más que en su pueblo, y yo no podría decir que le tengo un inmenso cariño al general si no lo acompañase de alguna manera en su amor y en su sacrificio por esa causa que es la causa de nuestro pueblo. Mantiene la unión de los descamisados por el amor. Igualmente, la Fundación mantiene en el pueblo la unidad del descamisado que nació el 17 de octubre. Nada une tanto a los hombres como el amor, y la Fundación es una obra de amor. Amor de Perón por su pueblo, amor de mi corazón por Perón y por su pueblo. Es decir, una obra de amor del pueblo para el mismo pueblo. Sentido de reparación de la injusticia. Además, la Fundación tiene algo de profundo sentido de reparación de la injusticia. Por eso yo no tengo ningún escrúpulo en hacer las obras que construye la Fundación, inclusive con lujo.
Tal vez podría cumplir igualmente mi misión con menos arte y menos mármoles, pero yo pienso que para reparar en el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el siglo de humillaciones en que vivieron, sometidos por la oligarquía fría y sórdida, es necesario traer algo de arte, de mármoles y de lujo, es decir, pasarse, si se quiere, un poquito al otro extremo en beneficio del pueblo y de los humildes. Bueno, en esto que dice Eva también se puede constatar en el documental el tipo de obras que realizaba la fundación, con todos los lujos que se podía permitir en la época, y que, como ella dice, viene a ser una reparación de siglos de injusticia, dado que ese pueblo había siempre puesto su esfuerzo en función de generar riqueza y producción para el país, pero eso siempre, los beneficios, digamos, de toda esa riqueza se les habían sido negados. Y es más, se había sometido a ese pueblo a enormes niveles de pobreza y de despojo, digamos. Así que ese tipo de obras también se me viene a la mente La ciudad de los niños, que, bueno, si pueden buscar también, hay algunos fragmentos donde explican cómo estaba organizado ese espacio. La verdad que era todo un lujo. Que ese pueblo se daba el gusto de vivenciar por primera vez en su historia, y que sería también un poco la vara de la dignidad que caracteriza y que compone a este maravilloso pueblo. Entonces dice un poco más adelante Eva: hay que reparar un siglo de injusticia, porque yo pretendo al menos que ningún hijo de oligarca, aun cuando vaya al mejor colegio y pague lo que pague, sea mejor atendido ni con más cariño que los hijos de nuestros obreros en los hogares y escuelas de la Fundación. Por eso también ningún oligarca, por más dinero que pague, podrá ser mejor atendido en ningún sanatorio del país, ni tendrá más comodidad ni más cariño que los enfermos del policlínico de la Fundación. La razón de mi actitud es muy sencilla: hay que reparar un siglo de injusticia. Pero Eva Perón no es una resentida social. Y la explicación es muy clara. Nace de un viejo sentimiento que llevo en mi corazón desde la infancia, y que es mi sentimiento de indignación ante la injusticia que muchos han confundido, como ya dije anteriormente, creyéndome una resentida social. Y yo pienso: benditas todas las resentidas sociales que se dieran a la tarea de trabajar para construir una humanidad más feliz y llevar un poco más de felicidad a todos los hogares de la patria. Bueno, antes de seguir con la obra, quería compartirles la segunda parte del trabajo de la Fundación, donde se habla un poco más de los hogares de ancianos y bueno, un poco profundizando también en toda esta maravillosa obra. Así que vamos con el video 2 y seguimos con este capítulo. La atención a los ancianos tuvo su centro inicial en el hogar de Bursaco, que ocupaba 32 hectáreas y atendía con ropa, comida, casa y terapia laboral a 300 ancianos. La construcción constaba de varios edificios destinados a talleres, dormitorios, enfermería, granja y establos. Se construyeron el Hogar de Ancianos de Córdoba, de San Miguel de Tucumán, de la ciudad de Santa Fe y de la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe. La educación profesional de las mujeres determinó que se creara la Escuela de Enfermeras. Aquí vemos que en solemne acto reciben su título las enfermeras especializadas en instrumentación quirúrgica, geriatría y pediatría. Luego de un plan de estudios de 3 años, las enfermeras se desempeñaban en diversas misiones, algunas de ellas en el exterior. En cada caso, llevaron la presencia solidaria de la Fundación al mundo entero. Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Austria, España, Francia, Israel, Turquía, Italia, Grecia, Hungría, Japón, Irlanda y Portugal fueron destinatarios de su ayuda en momentos difíciles. Camas ortopédicas, medicamentos, juguetes, comestibles y ropas
fueron algunos de los elementos con que la Fundación socorrió al mundo en casos de necesidad. Transmite LRA Radio del Estado, juntamente con todas las estaciones que integran la Red Argentina de Radiodifusión. La enfermedad que aqueja a la señora Eva Perón es una anemia de regular intensidad que está siendo tratada con transfusiones de sangre, reposo absoluto y medicación general. Espero que Dios me dé la salud que no tengo, la fuerza necesaria para seguir adelante con la obra comenzada, y algún día no quede ya nada por hacer y podamos recorrer el país de extremo a extremo, viendo caras de hombres y mujeres, niños y ancianos felices y seguros de su felicidad. Cuando llegue ese día, entonces Evita se considerará satisfecha, porque habrá saldado una inmensa deuda con el pueblo y con Perón. Eso es mi único sueño y mi única aspiración. Quiero que sea mi única gloria. Bueno, esa era la segunda parte de lo que les quería compartir en esta transmisión que tiene que ver con la obra de la Fundación. La verdad que es, bueno, en lo personal me resulta muy emocionante escuchar también la palabra directa de Eva, ya en ese tiempo, justamente con la enfermedad del cáncer a cuestas, y que a pesar de todo eso no menguó en sus esfuerzos por esa reparación histórica de la injusticia que leíamos previamente. Y que bueno, si tienen oportunidad de profundizar, la verdad que todo lo que se hizo desde la Fundación Eva Perón creo que no tiene parangón en la historia. Y resulta muy ejemplificativo de lo que terminó siendo esa obra social, digamos, que se propuso reparar tanto dolor y tanta injusticia. Bueno, y dice Perón la explicación esencial. Pero yo creo que nada de todo esto sería posible sin Perón, porque Perón es la razón fundamental y la explicación esencial de toda obra peronista. No se olviden de que las glorias y los triunfos son siempre de Perón, porque si no fuese por él no seríamos nada, absolutamente nada. Desgraciados de aquellos peronistas que creen que pueden ser algo sin la luz del general Perón. Ninguno de nosotros tiene luz propia, solamente los fracasos son nuestros, porque Perón triunfa siempre. Él, como los héroes legendarios, es hijo de las victorias. Reconocemos la superioridad de Perón. Nosotros, desgraciadamente, cometemos muchos errores, unos de buena fe y otros inconscientemente. Nosotros tenemos que enfrentar detractores, traidores y ambiciosos que hacen mucho daño, y lo peor es que también lo hacen a sabiendas. Por eso, el atribuirle todas las glorias a Perón no es colocarse en posición de falsa humildad, sino reconocer la verdad, la absoluta verdad. Nosotros los peronistas creemos ser superiores a nuestros adversarios en eso, porque nosotros, los peronistas honrados y leales, reconocemos la superioridad de Perón. Decía Carlyle que todos amamos a los grandes hombres, los amamos y nos posternamos humildemente ante ellos, porque eso es lo que más dignamente humilla. Debemos humillarnos ante Perón, amándolo como conductor, como maestro y como autor único de todas las glorias de nuestra historia del peronismo. Dice un poco más adelante: nadie salvo Perón tiene luz propia, no serán nunca nada porque aquí nadie tiene luz propia. Es por eso que nosotros nos inclinamos humildemente ante la responsabilidad extraordinaria del líder de la nacionalidad, que es el general Perón. En la próxima clase volveré a ocuparme de este mismo tema en forma más extensa para hablarles de la historia del peronismo en la historia nacional. Y entonces trataré de probarles una vez más que no se puede hablar de la historia argentina sin hablar de Perón, pero porque eso equivaldría a decir una verdad solo a medias.
Justamente esto, este fragmento que habla de Perón, los descamisados y el 17 de octubre, hace ya más una caracterización de lo que fue aquella fecha, el trabajo previo que realizó Eva y cómo fue tomando contacto con los humildes, porque también en lo que respecta a las crónicas, digamos, de aquel momento, siempre estuvo una situación que tenía que ver con, perdón, una situación que tenía que ver con quienes se sumaban a esa causa. En un principio, justamente lo que se rescata de los testimonios es que, si bien muchos dirigentes sindicales para la organización del 17 de octubre, bueno, entre ellos la CGT, había decretado el paro para el 18, esta fecha se terminó adelantando porque, como dice Eva justamente en alguno de los fragmentos, fue el pueblo el que se dio cita en la plaza. No hubo una voz de mando que los convoque a salir, sino que ya el mismo hecho de Perón encarcelado fue lo que provocó las grandes movilizaciones que derivaron en el 17 de octubre. Entonces ahí ya hay una cuestión autónoma, digamos, de una conciencia propia de ese pueblo, donde asume su protagonismo en la historia, dado que había encontrado una figura, un dirigente, que respondía ya a las demandas que históricamente se tenían, y que además ya concretaba realidades, porque un poco es lo que también dice Perón en muchas ocasiones: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Entonces la tarea realizada en la Secretaría de Trabajo y Previsión fue justamente el logro de las conquistas, de toda esa reparación histórica que necesitaba el pueblo. Entonces ya fue como la carta de presentación que después convocó a lo que fue el 17 de octubre, inaugurando una etapa única en nuestra historia, donde el pueblo trabajador pasa a ser directamente el protagonista. Entonces, creo que hasta ahora ya estamos justamente entrando en los últimos capítulos de Historia del Peronismo. O sea, hay una caracterización hecha del proceso en que se dio el surgimiento del justicialismo, cuáles fueron sus causas desde el comunismo, el capitalismo, como situaciones previas en el desarrollo de la humanidad, que pretendieron ser respuestas también de carácter universal, pero que en definitiva lo que terminaron engendrando fueron nuevos imperialismos que sometían a otros pueblos también en función de sus designios. Entonces acá la experiencia argentina surge como algo novedoso en ese sentido. Repasamos, como también dijimos en otras ocasiones, una revolución que no fue cruenta sino completamente pacífica, y que constituyó, digamos, una alianza, un pacto que después se mantuvo en el tiempo, incluso trascendiendo ya la desaparición física del general Perón. Entonces, un poco para cerrar con este capítulo, quería compartirles lo que es el famoso e histórico discurso del 17 de octubre, que me parece que es un mensaje como para repensarlo también en este contexto, porque habla justamente de fraternidad y de unidad. Así que, bueno, vamos con el discurso y ya hacemos el último tramo de este programa de hoy.
sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bien, bueno, ese era el fragmento del famoso discurso pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada el glorioso 17 de octubre de 1945. Justamente, bueno, para quienes están siguiendo esto por redes, por Facebook, ahí se ve en el video lo que fue la convocatoria de aquel momento. La verdad que los registros de esas fechas son maravillosos, digamos, cómo se va colmando la plaza hasta después, ya llegada la noche, digamos, donde finalmente aparece Perón en el balcón, porque luego de la presión ejercida por el pueblo, recordemos que el coronel Perón estaba detenido en la isla Martín García, entonces, bueno, ahí la cúpula militar lo que hace es llevarlo al balcón para que le hable al pueblo. Entonces ahí ya se da una primer imagen de lo que es una democracia popular, que a diferencia de la democracia representativa o liberal que Perón desarrolla en muchos de sus escritos,
La democracia representativa, como nosotros la conocemos, delega esa representatividad a una clase política, digamos, que es la que asume esa representación. En cambio, en la democracia popular hay una participación más directa del pueblo en los hechos históricos, en las decisiones, porque esto fue una decisión colectiva de salir en búsqueda del conductor, digamos, que habían elegido, y que esta tradición se iba a sostener y se sostiene a lo largo del tiempo en el sentido de que las plazas, digamos, son el lugar donde se encuentra el pueblo para forjar su historia. Sucedió desde los históricos cabildos abiertos, digamos, en las luchas por la independencia, los cabildos abiertos, que también fue el nombre que adoptó la convocatoria que nosotros ya analizamos previamente en estos programas, donde donde se reunía el pueblo argentino y Perón le consultaba sobre las acciones de gobierno por una aprobación o desaprobación de las mismas. Entonces ahí es donde se comienza a gestar también esa particularidad identitaria del peronismo, con el pueblo movilizado, con una democracia de participación popular directa, y que en ese diálogo es donde se fue profundizando todo este proceso revolucionario. Y que justamente también en el fragmento final del discurso de Perón, donde dice: trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan se ha de levantar esta gloriosa patria. Entonces ahí ya tenemos justamente el concepto de trabajador como único sujeto social que reconoce el peronismo, una única clase social, que son la de los que trabajan, y después el sentido de hermandad, que ahí es donde está un poco ahí es donde está el concepto cristiano de nuestra doctrina, que plantea la hermandad entre los seres humanos, el amor entre las personas. Y creo que eso es justamente algo muy importante de rescatar, sobre todo en este momento donde estamos viendo cómo se profundizan los discursos de odio, cómo hay mucha más violencia en la calle, la misma violencia de la injusticia que ya excluye a un montón de personas del sistema, y sobre todo a las generaciones más jóvenes, que creo que es lo preocupante, digamos, de una sociedad en donde si las generaciones más jóvenes no encuentran la posibilidad de un desarrollo autónomo y pleno, entonces esa sociedad o esa comunidad no tiene futuro, porque ya hay una renuncia a su presente, que son justamente los niños, ¿no? Que se conciben y crecen y se forman bajo esas normas que imperan en la comunidad en determinado momento. Entonces, recuperar estos valores que ya, bueno, Eva los menciona constantemente, lo que son los valores del pueblo, la solidaridad, la humildad, creo que son todas cuestiones que nos están haciendo falta, sobre todo de volver también a imprimirlas en la política, porque esta actividad que debiera ser de servicio a la comunidad, ha perdido también un poco el sentido y su razón de ser. Entonces está muy atravesada por la mezquindad y el egoísmo, que son lo que Eva caracterizaba como los vicios de la oligarquía. Y eso también, haciendo un reconocimiento de autocrítica, es lo que ha penetrado mucho en nuestras filas, en nuestro movimiento, como hemos dicho anteriormente, de muchas dirigencias que han perdido el rumbo o se han olvidado de dónde venían y quién los puso. Entonces ahí es donde se produce el divorcio, digamos, entre la clase dirigente y el pueblo, que es lo que se ha manifestado concretamente en las elecciones, en las últimas que se vienen dando, respecto de las opciones también más antisistema que van surgiendo, y eso tiene que ver claramente con un desorden que es reinante hoy en nuestra sociedad. Así que por eso también este capítulo me parece uno de los más importantes, porque si bien Eva lo sigue profundizando en los posteriores, acá ya tenemos los elementos esenciales o el punto cúlmine de todo ese proceso previo que se fue gestando desde las calles, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde los sindicatos, con la obra de la Fundación Eva Perón también, que eso ya vendría a ser posterior, ya es
en la presidencia de Perón en sí, pero que justamente todo el recorrido previo de ella fue como para también adentrarse en la situación en la que estaba sumergido el pueblo, la situación en la que estaba parada la clase dirigente argentina en aquel momento, y que ella lo describe muy bien en un libro que es su testamento, que se llama Mi mensaje, que ya lo hemos mencionado, pero donde ella expresa que tuvo que jugar un papel, un rol, es decir, más o menos actuar un personaje para poder conocer los rostros que estaban a la vuelta del poder, y mucho más cuando Perón, digamos, asume la presidencia. Ahí justamente es donde aparecen también un montón de intereses, ¿no?, alrededor de los personajes que forman siempre parte de estos círculos, y que ella de alguna manera pudo desenmascarar a partir de asumir una farsa, que era toda esta cuestión protocolar que le implicaba el hecho de ser primera dama también del entonces presidente. Entonces, bueno, en los elementos que pudimos recopilar en este capítulo, sumados a los fragmentos que pudimos escuchar también de la obra de la Fundación, que se lo describe acá de una manera muy concreta como una obra de amor. Entonces el peronismo está permanentemente planteando este concepto como el impulso que hace, que genera la construcción de las cosas, que es lo único que construye. Entonces es como para tenerlo en cuenta, porque ahí tomamos también dimensión de lo que significó esta revolución, en el cambio profundo, no tan solo en las condiciones materiales, sino en el reconocimiento desde lo espiritual de la dignidad de las personas, de la dignidad de nuestro pueblo, y que creo que por eso ha dejado una profunda experiencia en nuestra memoria, que le cuesta incluso a los sectores de poder quitarlas, digamos, de la conciencia de nuestro pueblo, más allá de que se reconozcan como obras del peronismo, ¿no?, pero que ya forman parte de una herencia social, política, cultural, de lo que es un país con plena vigencia de sus derechos, y sobre todo con el avance también en las mejoras de la calidad de vida, porque no tan solo se trata de una restitución de los bienes materiales que les fueron negados, como un salario digno, una casa, la posibilidad de irse de vacaciones, estudiar en escuelas o en colegios de un buen nivel, poder seguir la universidad. Bueno, todo esto hacen a conquistas desde lo material, pero que también hacen a la dignificación espiritual, digamos, de las personas, de la sociedad, de la comunidad. Y creo que esto es donde ha dejado su huella más profunda el justicialismo. Y con un protagonista que son los descamisados, que es el pueblo trabajador, que es el pueblo que debe volver a forjar una conciencia, una personalidad y una organización que le dan esa identidad de pueblo para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Y creo que la dirigencia también tiene que someterse a ese proceso, a ponerse al servicio de la reconstrucción de nuestro movimiento bajo estos parámetros, y también teniendo la humildad suficiente como para saber abrir los lugares, porque creo que eso es también algo que ha burocratizado, digamos, a mucha de nuestra dirigencia, y que hoy estamos ante la necesidad imperiosa de que se reconstruya y se regenere también el movimiento a partir de la renovación de sus dirigentes. Y para eso hay que prepararse también, hay que estudiar, hay que inculcar la doctrina, interiorizarse también en todos los conceptos de lo que hace a la doctrina justicialista. Entonces eso es un poco el propósito de este programa, y lo que tratamos en cada emisión de acercar un poco más los conceptos profundos del justicialismo y poder pensarlos y reflexionarlos en conjunto. Así que bueno, eso ha sido el programa del día de la fecha, ya finalizando el capítulo 7, y estamos más próximos a la finalización de esta obra maravillosa del peronismo, que quería utilizarla como introducción a la doctrina, y que después continuaremos con otra gran obra que es la comunidad organizada,
que la semana que viene se cumple un nuevo aniversario de lo que fue ese Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza, donde Perón la pronuncia por primera vez. Pero bueno, llegaremos oportunamente a ese programa, ya para seguir con mucha más doctrina. Así que por lo pronto, bueno, recordarles que esto es parte de producciones del Tren de la Vida. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV. Nos pueden seguir por el dial y por Facebook, donde se transmite y pueden después repasar el video. El número de contacto para sus mensajes, sugerencias, opiniones es 387-5397-295. Repito una vez más, 387-5397-295. Así que de esta manera nos despedimos y nos encontramos en la próxima emisión de Mundo Peronista Radio.